Cuando hablamos de la voluntad de Dios, es complejo. No es llegar y decir, hágase su voluntad. Hay muchos que de una forma muy ligera llegan y lo mencionan y no saben lo que están pidiendo. Y quiero que me acompañe así sentadito mientras ponemos ahí en la pantalla el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Siempre hay una palabra de Dios y eso es importante. Hoy nos toca hablar de amor por la casa y no importa, no se preocupen. Gracias, amor. Amén. Y la verdad que cuando hablamos de amor por la casa va directamente ligado a este sentir que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es de extender nuestras estacas. Y durante todo este tiempo uno siempre escucha distintas voces que te animan y voces que no te animan. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, ¿cierto? Tenemos los de parte del Señor, y cuando el Señor pone algo en nuestros corazones, no es para dudar. Usted no lo duda, usted sabe que es de Dios. Y cuando algo es de Dios, Él se encarga de proveer. Y también el hacer, el querer y el hacer dependen de Dios. Pero también hay quienes son más aterrizados, podríamos decir, en su pensamiento, y tal vez humanamente tengan razón, y créame que lo he escuchado más de alguna vez, y me han dicho, pastor, ¿y no cree que no es voluntad de Dios que construyamos? Me lo han dicho, y no gente de afuera, sino gente de acá mismo. Y cuando escucho eso, al principio no me molestaba, sino que mi espíritu se molestaba al entender que somos tan frágiles de poder describir lo que es visible, lo que es elemental a nuestras vistas. Y yo creo que podría hasta hallarle la razón. Pero cuando tú estás seguro que es Dios quien pone un sentir, y no tan solamente ahora lo hablo sobre la construcción, sino que también hablo de cualquier cosa que el Señor ha puesto en tu vida, que tienes que hacer, que Dios te está amonestando que tienes que realizar, decisiones que tienes que tomar. Cuando Dios te habla, no dudes, es Él. Y yo sé que a más de alguien le va a servir este mensaje. Y leo en el nombre de Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea ¿qué? Ahora vamos a leer el versículo 10 todos juntos. Venga, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero que repita conmigo: hágase tu voluntad. Cuando Dios le enseña a sus discípulos a orar, lo primero que les deja claro y les dice: cuando ustedes oren, oren de esta manera, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 9. Y aquí dejan claro la soberanía de Dios. Él está en los cielos. Amén. Que se haga su voluntad, ¿cierto?
parte reconociendo: Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es santo, tu nombre es santificado. Y cuando va al versículo 10, les raya de inmediato la cancha a los discípulos. Dice: venga tu reino. Y cuando nosotros como hijos de Dios le decimos venga tu reino, literalmente nosotros estamos negando nuestros deseos. Y le estamos diciendo al Señor: establece tu soberanía en mi vida. En otras palabras, le estamos diciendo: Señor, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Es por eso que continúa este versículo y dice: hágase tu voluntad. Hoy quiero hablarles bajo este sentir, viviendo en su voluntad. La voluntad de Dios es santa. Repita conmigo: santa. Diga conmigo: perfecta, pura, agradable y soberana. Ahora, lo primero que debemos de dejar muy claro, que hay grandes diferencias en pedir que se haga su voluntad, aceptar su voluntad y vivir en su voluntad. Son tres cosas muy distintas. Y aquí nosotros vemos el ABC. Esto es la primera oración. Es literalmente Dios toma el silabario. Fue muy antiguo eso. El que tenía el pato afuera, ¿cierto? El azul. Y el Señor le está diciendo a los discípulos: la A con la M con la A es ma. Ah, fueron ustedes también. Iban uniendo palabra con palabra. Ma, pa. Dios en su amor infinito le enseña los principios del reino. Y el primer principio del reino, y les deja claro: yo soy rey, yo soy soberano. Por lo tanto, cuando ustedes van a pedir algo, ustedes van a decirle al Señor que Él haga su voluntad siempre. El problema grande, amada iglesia, es que nosotros nos caemos en ese principio tan elemental. No quiero decir la palabra básico porque hay quienes se ofenden cuando le dicen esto es básico. No, esto es elemental. Esto es funcional para nuestras vidas. Porque nos vemos con cristianos, hombres de Dios, mujeres de Dios, que llevan años sirviendo al Señor y aún no conocen y aún no entienden cuál es la voluntad de Dios. ¿Me sigue? Lo que tú estás viviendo hoy, lo que yo estoy viviendo hoy, es la consecuencia de las decisiones que tomamos ayer. Por lo tanto, si en estas decisiones que tomamos ayer no estuvo Jesús involucrado, lo más probable que hoy no estemos viviendo bajo su voluntad. Por lo tanto, si hoy estamos viviendo tribulación o enfermedad, alguna situación, no es culpa del Señor, es culpa nuestra. ¿O no? Es nuestra culpa. ¿Por qué? Porque no entendemos o no queremos entender lo que el Señor nos quiere decir. Y el Señor siempre va a desear, va a querer que nosotros como hijos seamos bendecidos. Amén. ¿Están acá o no? Dios siempre desea que como hijos seamos, ¿qué cosa? Bendecidos.
que vivamos en la plenitud de su Espíritu. Y la plenitud de su Espíritu, créame, amada iglesia, no es vivir migajas del cielo. No es vivir y con el tratando de estirar el sueldo hasta último, como que no quiere la cosa, Señor. Dios no quiere eso para nosotros. Dios nos quiere ver bendecidos. Dios nos quiere ver prosperados. Dios nos quiere ver llenos de su gracia. Dios nos quiere ver llenos de salud. Dios nos quiere ver viviendo en paz como familia. Y Jeremías lo dice: estos son los planes que yo tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. Amén. Según el teólogo John MacArthur, la voluntad de Dios se divide en dos aspectos: la voluntad revelada, que es lo que Dios manda y nosotros encontramos en la Biblia, y también la voluntad de su propósito, que está ligada a la santificación del creyente. Por lo tanto, para entender la voluntad de Dios es fundamental entender que necesitamos el nuevo nacimiento, es decir, ser salvos para la gloria del Señor. Aceptar que yo sin el Señor no puedo hacer nada. Aceptar que en mi humanidad soy pecador. Pero aceptar que esta carne y este cuerpo, cierto, pecaminoso, necesita del amor de Cristo para poder volvernos a Él y vivir la plenitud de Dios. Por eso necesitamos la salvación. Pero para la salvación es necesario vivir llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y hacer algo que para muchos somos nosotros símbolo de risa, de escarnio, de burlas. Porque para muchos de los que están fuera del redil, el venir los domingos por la mañana es un acto de fanatismo. Pero la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis, en uno de los últimos capítulos, en el capítulo 20, que nosotros como cristianos debemos, ¿cierto?, de lavar día a día nuestras ropas, ¿cierto?, para poder comer del fruto de la vida. Por lo tanto, para poder ser sano, benditos sean los que están los domingos tras domingo diciéndole al Señor: sé propicio a mí, que soy pecador. Diciéndole al Señor: Señor, sí, confieso, yo he faltado, pero así como falto, mi alma tiene sed de ti. Y entiende que no puedo vivir sin ti. Porque su voluntad, Señor, es que nosotros vivamos piamente y temerosamente bajo la gloria del Señor. Por lo tanto, la voluntad revelada es todo lo que Dios quiere para con nosotros y lo revela en las Sagradas Escrituras, que es la profeta mayor. Yo creo en los profetas, sí. Creo que los ministerios, ¿cierto?, están vigentes. Amén, así es. Pero creo que por sobre el ministerio está las Sagradas Escrituras, quien nos muestra, nos enrostra y también cada día nos pone a la espada y la pared y nos dice: ese eres tú. Gloria a Dios por su palabra, porque es un espejo en el cual nos reflejamos. Pero también está la voluntad de su propósito. Y la voluntad de su propósito es cuando tú buscas al Señor. Y cuando tú buscas al Señor, entiendes que es necesario vivir en santidad. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Otras palabras, si tú lo buscas,
tú lo puedes encontrar. Y si lo buscas con el corazón, y en esa búsqueda del corazón, tú decides apartar tu vida del pecado, el Señor sí te va a premiar. Esto no tiene nada que ver con la gracia, porque la gracia es de parte del Señor, ¿cierto? Ese don que nosotros no merecíamos. Y por su amor y su misericordia, esa gracia maravillosa, nosotros recibimos salvación en la cruz del Calvario por la sangre que Él redimió. Pero nuestra búsqueda incesante para conocer la voluntad de su propósito depende de cada uno de nosotros. Muchos dicen que no hay ningún precio que pagar. Pero el mismo capítulo que acabo de leer, de hablarles, en Apocalipsis, capítulo 22, en el versículo 12, dice: he aquí, yo vengo pronto. ¿Me escuchó, iglesia? He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Lo que yo hago aquí en la tierra, ¿va a trascender en el cielo? Ahí está la respuesta. Dios sí paga más a aquello que pagan, ¿cierto?, un precio, que somos recompensados según su obra. Por lo tanto, más cercano estamos a la cruz, más de rodillas permanezcamos en presencia del Señor, más vamos a conocer cuál es su voluntad para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y cuando entendemos esto, ¿cierto?, de que la voluntad de Dios es santa, es pura, es agradable, que no tiene comparación. ¿Cómo explicamos, cierto, muchas veces la muerte de un ser querido? Pastor, pero si él le servía al Señor, si él buscaba al Señor. Y quedan muchas incógnitas. Yo me acuerdo cuando mi papá cae al hospital, y era un día sábado, me acuerdo. Vamos con Marcelo y Eli. En realidad ellos fueron. Me acuerdo que en ese entonces yo era director de la juventud de la Marcha de la Fe, y teníamos que estar en el templo central. Yo le digo a Eli: vayan ustedes y lo llevan, yo después lo alcanzo al hospital. Y me acuerdo que durante esa tarde le digo al Señor: Señor, yo sé que tú vas a obrar en favor de mi padre, porque sé que si yo hago tu voluntad, que es estar aquí cumpliendo con mi asignación espiritual, mi deber espiritual, tú te vas a encargar de las cosas que a mí me faltan, y que en este caso es la salud de mi papá. Y me fui convencido de eso, me autoconvencí. Pero cuando pasa el tiempo, ¿cierto?, mi papá cae en coma, y durante ese periodo tuvo 6 infartos en la UCI del Hospital San José, y ya en el sexto no pudo más, y partió a una mejor escena, que es la presencia del Señor. Y ustedes se preguntarán y tal vez dirán: Señor, ¿y alguien que te servía, ¿es acaso esa la voluntad de Dios? ¿Para qué les voy a decir, cierto, de cuántas tal vez preguntas se nos vinieron cuando aparte nuestro pastor, un hombre enérgico, que cuando predicaba andaba saltando arriba de la silla,
con una agilidad increíble, y de un día para otro un cáncer, ¿cierto?, lo consume, y en menos de 2 años parte a su presencia. Son preguntas que quizás no tienen respuestas en ese momento, pero después la entendemos. Imagínense dentro de cuando mi padre se estaba apagando, supimos que Eli estaba embarazada de Josefa, un milagro del Señor. Y mi papá tal vez no alcanzó a conocer a Josefa, pero sí el Señor nos mostró algo increíble para muchos y milagroso también, aparte del milagro de Josefa, que fue cuando nosotros supimos, fuimos y le dijimos, y mi papá estaba en coma. Pero cuando le dijimos que iba a ser abuelo, mi papá abrió los ojos. Me agarró la mano, me la apretó y sonrió. Y después siguió durmiendo. Y ahora duerme en la presencia del Señor. Pero él se fue sabiendo que lo que más quería en la vida, que era ser abuelo, el Señor se lo concedió. Entonces hay muchas incógnitas en nuestras vidas que no tienen respuesta a la mente humana. Pero mientras más nosotros nos acercamos a Jesucristo, vamos a entender las cosas que no son entendibles para los hombres. Dios nos revela su corazón, los misterios. Y ante estas bases, ¿cómo explicamos la muerte de Samsón, cierto? Samsón siendo un hombre poderosísimo, pero se metió con la mujer no indicada, una filistea, la cual supo el secreto de su fortaleza, le rasura el cabello, ¿cierto? Y Samsón cae en manos del enemigo, queda ciego, lo golpean, estaba amarrado. Y por última vez Samsón le pide al Señor que le devuelva su fuerza. Y dice que Dios concedió eso. Y era tanta la fuerza de las columnas que él estaba amarrado, dice que se vino todo el edificio de abajo. Y esa última vez, bajo ese acto heroico, Dios permitió que muriesen muchos filisteos. El caso del pecado de David y toda la desgracia que gatilló en su familia, traición, abuso entre hermanos, la muerte de un inocente, mentiras que comenzaron, ¿cierto?, de algo tan pequeño y terminó en algo tan grande, en tragedias. Y nuestra pregunta ¿es malo el Señor conmigo? ¿Ya no tiene misericordia de mí? ¿Acaso el Señor se olvidó de que soy su hijo? El Señor no se olvida, nosotros nos olvidamos del Señor. Hay muchos que cuando están mal, ¿cierto?, muy mal, se acuerdan del Señor. Pastor, voy a ir, ore por mí, voy a estar ahí en la iglesia. Pero cuando el Señor le responde, si te he visto no me acuerdo. El problema es cuando nosotros pactamos con el Señor: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida. No hagas pacto si no vas a cumplir. Hay pocas personas que he visto que han cumplido ese pacto. Entre ellos el hermano Juan, que cuando el Señor lo salvó de la muerte, él le dijo: Señor, te voy a servir todos los días de mi vida. Y aquí está. Llueva, no llueva, con dinero, sin dinero, da lo mismo, ¿cierto, Juanito? Pero como Juanito, poquito. Porque hay muchos que el Señor Yo he visto personas acá: Señor, si le das salud a mi papá, si lo salva a mi papá, te voy a servir por el resto de mi vida.
El Señor salva a los papás, los saca, ¿cierto?, de la UCI. ¿Y dónde están? Nuestra forma es así, humanamente. Somos ingratos. Se nos olvidan todos los beneficios del Señor. Pero el Señor no se olvida. Cuando hay situaciones que son graves, nos acordamos de los evangelios y decimos, el Señor dijo que este género no sale sino que con ayuno y pero Señor, he orado y he ayunado y aún no encuentro respuesta. Lo primero que quiero que usted entienda, amada iglesia, que el ayuno y la oración no es que nosotros le doblemos el brazo al Señor para que Él haga lo que yo quiero que haga. No, Dios no es alcahuete de nadie. Amén. Dios ya estuvo en tu futuro y Él sabe que si Él te concede la petición que tú estás pidiendo, no lo vas a pasar bien. No lo vas a pasar bien. Pero nos enojamos, rabiamos. Pero le quiero hacer entender algo, amada iglesia. El ayuno y la oración no es para doblarle la mano al Señor, porque Él es soberano y nadie puede doblar su mano. El ayuno y la oración es para que cuando tú te metes en este ejercicio espiritual, la respuesta sea la que sea, un no de Dios, y tú querías un sí y el Señor te dice no. El ayuno es para que nosotros aceptemos su voluntad. ¿Me entiende ahora? Yo no me meto en un ayuno para salir victorioso en lo que yo quiero. No, yo me meto en un ayuno y le digo, Señor. Y cuando usted presente un ayuno y le diga, Señor, voy a ayunar y voy a orar en esta dirección, usted dígale al Señor, Señor, yo oro, yo ayuno para que tú obres un milagro en esta dirección, y no cierre su oración ahí. A muchos se nos olvida decirle al Señor, para que se haga tu voluntad. Esa es la gran diferencia. Si el Señor dice sí, amén, saltamos, gloria al Señor. Pero cuando el Señor nos dice no, ¿el Señor es malo acaso? ¿El Señor se olvidó de nosotros? No, amada iglesia. Pero el problema es que cuando a muchos de nosotros el Señor nos dice no, nos enojamos. No voy más, ya el Señor me desilusionó. ¿Cuántas veces escuchamos palabras de personas decir, estoy enojado con el Señor porque se llevó a mi mamita, se llevó a mi abuelito, se llevó a mi padre, se llevó a un hermano, a un hijo? Pero no te has puesto a preguntarle al Señor qué hubiese sido de la vida de ellos. ¿Qué hubiese sido si mi padre hubiese continuado con vida? Durante el transcurso de la hospitalización le amputaron una pierna. Ya estaba ciego. Lo comenzaron a dializar. ¿Era acaso vida esa? El Señor hizo lo que tenía que hacer. Y la gloria es para el Señor. Mire, ¿sabe cómo lo va a usted entender? Mire, entiéndalo de esta manera. Volvamos nuevamente al caso de David. En 2 de Samuel capítulo 11, David comete el adulterio, ¿cierto?, contra Betsabé. Planea la muerte de su esposo. ¿Por qué? Porque Betsabé le dice, Rey David, parece que quedé embarazada. Uy, vamos a hacerle un golazo de media cancha a tu marido. Lo vamos a llamar y le vamos a decir que pase la noche contigo. Pero el hombre, en vez de pasar la noche con su mujer, ¿sabe lo que hizo? Se fue y se quedó de guardia.
Ya no pudo hacer nada contra eso. Hasta que finalmente todo eso se le arranca de las manos a David. Planea su muerte, ¿cierto? Es asesinado, muere el hombre. Y ya siendo, ¿cierto?, viuda, la mujer la lleva al palacio y se presenta con ella como una de sus mujeres más. Él creyó que todo iba a pasar en la Biblia chilensis piola. Nadie va a saber de esto, pero hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que sabe lo que le escondemos, lo que hacemos en nuestra intimidad. Él lo ve todo. Ya nace este hijo, muy amado por supuesto, y David tenía un corazón tremendo. Y le dicen que el hijo está gravemente enfermo. ¿Qué hace David? Dice que rasga sus vestiduras, comienza a buscar a Dios llorando con amargura de espíritu. Y creo que quienes hemos tenido alguna vez a un hijo enfermo, nuestras oraciones son así. Es mi hijo. ¿O no? Usted no llora cuando su hijo se enferma. Usted no se aflige cuando su hija se enferma. Yo me aflijo. Por supuesto que sí. Es producto y es fruto de nuestro amor. Por lo tanto, David dice que rompe en cilicio y comienza a rasgar sus vestiduras, llora amargamente y estuvo un periodo haciendo ayuno, pidiéndole al Señor, buscando al Señor por su hijo. Pero llega un momento en que llegan los guardias y le dicen: David, tengo una mala noticia que darte. Tu hijo acaba de fallecer. ¿Cómo se sentiría usted? Pero ¿sabe lo que hizo David? No es que ya no le importase. Dice que David se pone de pie, lava su rostro, se pone nuevamente su ropa y se va a comer. Y usted dirá: hoy no tiene corazón este hombre. Es muy distinto, y aquí usted lo va a entender de la mejor manera. Cuando usted vive en el secreto del Señor, cuando su vida depende de su experiencia diaria, en su búsqueda diaria con el Señor, cuando usted recibe la respuesta de la voluntad del Señor, sea un sí o sea un no, el Señor siempre es bendito. David entendió que esa era la voluntad del Señor. ¿Qué iba a hacer? ¿Irse en contra de la voluntad del Señor? Señor, que eres malo. Te olvidaste de mí, ya no me amas. No. Comió, se lavó su rostro. Con pena de seguro, pero él pudo entender y decir de seguro en su corazón, exclamar las palabras de Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Suena duro, ¿cierto? Pero ¿quién conoce que la voluntad de Dios es lo mejor? La voluntad de Dios es lo mejor. La voluntad de Dios es lo mejor. La acepta y vive confiado en su voluntad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Quiero contarle un caso más para que usted pueda entenderlo. El caso de Pablo. Ya en el capítulo 15, 11 en adelante. Pablo, en el libro de los Hechos, escrito y relatado por Lucas, cuando estaba en la ciudad de Éfeso, Pablo recibe por revelación del Señor que tenía que volver a Jerusalén, porque ahí en Jerusalén
él iba a morir. Dios se lo revela en su corazón. Ahora, Dios no le revela sus misterios a aquellos que vienen, ¿cierto?, de vez en cuando a la presencia del Señor, y somos como los religiosos, ¿cierto? Todas las cruces, nos lavamos la cara, le pedimos al Señor y después el Señor nos responde y se visto, no me acuerdo. No, David vivía en la presencia del Señor. Y Pablo, aquí en este caso, Pablo también conocía la presencia del Señor. Pablo conocía lo que era, ¿cierto?, buscar su rostro. Pablo sabía lo que era una comunión estrecha con el Señor. Por lo tanto, si el Señor le avisa con tiempo y le dice: Pablo, tú ya has vivido situaciones, arrestos, naufragios, escarnio y algo muy común en los ministros, que es la difamación. Tu hora de volver a casa ya está cerca. Y cuando hablo de tu casa, no es tu casa terrenal, sino tu casa espiritual, le dice el Señor. Y este camino o este relato a casa lo relata Lucas magistralmente desde el capítulo 20 en adelante. Pero mire lo que dice en el capítulo 21 de Hechos. Dice en el versículo 1, leo en adelante: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y mira lo que dice el versículo 4, léalo ahí en la pantalla conmigo. Y hallados los discípulos, ellos le decían a Pablo por el Espíritu, discípulos del Señor, que conocían al Señor en su intimidad, le decían: Pablo, por favor, no vayas a Jerusalén. No vayas, por favor. Pablo, tú sabes lo que va a pasar. Mira esta congregación. Nosotros te amamos, ven, pastoréanos, quédate con nosotros. Y mira lo que dice el versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta afuera de la ciudad. ¿Me sigue, cierto? Y puestos de rodillas en la playa, oramos. No era cualquier persona, era gente santa. Cuando fueron a despedirse de Pablo, sabían que era el último Dios. Se postraron, oraron. La gente de Dios, ¿qué es lo que hace? Se postra, ora. No toma una decisión a tontas y a locas. Se postran, ora. Y de rodillas en la playa, y abrazándolos los unos a los otros. Dice aquí Lucas: subimos al barco y ellos se volvieron a casa. En estos primeros versículos ya le estaban diciendo a Pablo: Pablo, por favor, no vaya. Pero Pablo sabía que había un llamado más grande, y él sabía que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el versículo en adelante 7 dice: y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo,
y los que con él estábamos, nos fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, este era Felipe, por si acaso, que en el capítulo 6, de hecho, lo apartan para ser diácono. No era el discípulo, ¿cierto? Era otro Felipe, que tiempo atrás lo habían apartado para ser diácono, y aquí ya había ganado un grado mayor. Ya no era tan solo Felipe el diácono, ahora era Felipe el evangelista. Dice, posamos con él, una casa humilde, y Felipe tenía 4 hijas, doncellas o vírgenes, dice otra versión, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Quién descendió? Un profeta llamado Agabo. No era cualquier aparecido, no era cualquier profeta de esto que hoy día cualquiera va por la vida profetizando. Te declaro y te decreto. Un profeta de verdad, un enviado de Dios de verdad, no dice cosas por decir y para quedar bien. Si el profeta tiene que decirte vas a morir, el profeta también te lo va a decir y no va a guardar silencio. Esos son los profetas de verdad. No son profetas como ahora, que muchos profetizan por ganancias deshonestas. Dice que Agabo, que era conocido, se acercó a Pablo. Y llegando a Pablo, Matías, ve por favor un poquitito. Ponte acá por favor, rápido. Arriba. Sácate la corbata, por favor. Dice que estaba Pablo y estaba el cinto de Pablo, que un entre paréntesis, los bananos que todo el mundo usa, eso ya era una invención por si acaso de la escritura, porque los teólogos nos enseñan que los cintos ellos guardaban entre medio el dinero, una nota. Así que le agarra el banano o el cinto a Pablo, y ¿sabe lo que hace Agabo? Amárrate las manos, hace un nudo, así explícitamente. Y este profeta le dice a Pablo, atándose los pies y las manos, esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón. ¿De quién es este cinto? ¿De quién era el cinto, iglesia? Y le entregarán en manos de los gentiles. Más claro, echarle agua. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces el Señor, aquí hablando a través de su palabra, nos ha dicho, no hagas esto, no hagas esto otro? Y nosotros porfiamos la voluntad del Señor y hacemos lo que nosotros deseamos hacer. Falta que el profeta diga, y agarró, ¿de quién es este cinto? Y de esta misma manera, amarrando sus pies y amarrando, ¿cierto?, sus manos, le dice, el dueño de este cinto morirá. Y aún así nosotros no entendemos la palabra del Señor. Gracias. Y al oír esto, ¿cierto?, le rogamos nosotros, se incluye Lucas, nosotros y los de aquel lugar, que por favor, Pablo, no subas a Jerusalén. No subas, por favor. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón?
porque yo estoy dispuesto no tan solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. 2 veces trataron de detener el destino de Pablo. En 2 ciudades distintas, hombres y mujeres de Dios, de oración, a través de profecía, llenos del Espíritu Santo. ¿Usted cree que Pablo dudó en lo que él tenía que hacer? De ninguna manera. Esto fue la confirmación de la voluntad del Señor. Sí, debo de ir. Sí, debo de estar. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y te dice: haz esto otro? O el Señor toma quizá a quien menos tú pensaste. ¿Acaso no fue un burro que le habló, cierto, a Balaam? Dios a veces agarra al más burro de todos, al que menos tú miras en menos. Pero quizá ese burro está en conexión con el Señor y tiene un mensaje que decirte, y no le hacemos caso, y después andamos lamentándonos, llorando por no hacer la voluntad del Señor. Amada iglesia, mientras usted se pone de pie, les quiero decir esto con todo mi corazón: la voluntad del Señor no es cualquier cosa. Es inentendible para muchos. No lo entiendo. Es fuerte. Pero créame con todo el corazón, la voluntad del Señor no hay que tan solo tratar de comprenderla. La voluntad del Señor hay que vivirla. Usted no diga: hágase su voluntad, como quien repite un rezo. Hágase su voluntad, Señor, como rezando un Padre Nuestro. No, déjele eso a los religiosos. Cuando usted le dice al Señor: hágase su voluntad, Señor, yo entiendo que lo que mejor me conviene a mi casa y a mi vida es lo que tú decidas. Es lo que tú decidas. ¿Cuántas veces hemos llegado llorando y diciéndole al Señor: no te hice caso, no estuve a la altura, tú me lo advertiste, Señor? Hay decisiones que son trascendentales. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Una decisión laboral. Pero la decisión más grande de nuestras vidas es rendir nuestras vidas al Señor y servirle con todo nuestro corazón. ¿Cuánto creemos aquí con entendimiento que decirle al Señor: hágase su voluntad, es lo mejor que podemos decir? Aunque me duela, Señor, la respuesta. Aunque te duela la respuesta. Si el Señor dice termina, termina. Si el Señor dice aquel hombre no puedes casarte con aquel hombre, no lo hagas. Con aquella mujer, no lo hagas. No sigas tratando de doblar tu destino. No vayas por ese camino. No tomes esa decisión. Si el Señor te lo está diciendo, si el Señor tomó a tu padre o a tu madre para decirte: hijo, hija, escucha por favor, razona, esta es la voluntad del Señor. Porque la Biblia dice esto. No sigas jugando. Decide hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Cuántos quieren venir aquí al altar y decirle: Señor, renuncio a mi voluntad
y que se haga la tuya. ¿Alguien puede? Ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Mire, antes que usted ore fervientemente al Señor, escúcheme lo último que quiero decirle. Jesús en 3 ocasiones anunció su muerte a sus discípulos. 3 veces. Los discípulos sabían lo que Jesús tenía que hacer. Ellos sabían, pero no lo entendían. ¿Cómo, pastor? Sí, no lo entendían. Pedro, el discípulo del vulgo, como dice la Biblia, ¿cierto? En la versión chilena, Pedro sería no el discípulo del vulgo, sino el discípulo piante, porque era bien enérgico. No quería decir flight o chorizo, suena feo eso. Era piante, era del vulgo, esa es la palabra que ocupa acá. ¿Sabe cuando fueron a buscar a Jesús? Él no dudó en sacar la 07. ¿Sabe lo que es la 07, no? Es una cuchilla que usan y dar cara por el maestro. Trató de intervenir, incluso le cortó la oreja a Malco, a uno de sus opresores. Pero por más que deseó intervenir, no podía doblarle la mano a la voluntad de Dios. Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Es necesario que yo padezca. Si Pedro se hubiese hecho, ¿cierto?, el héroe y haber tratado, ¿cierto?, junto a los demás discípulos de tomar a Jesús, lo vamos a secuestrar para que no lo capturen. Señor, te vamos a esconder. Si eso hubiese sucedido, ni usted ni yo pudiésemos estar aquí adorando al Rey. Porque era necesario que Jesús muriese por amor a ti y a mí. Esto no se trata de buena voluntad o de actos buenos. Porque si es por eso, cuando traían el arca, ¿cierto?, hay uno que corrió para tratar de sujetarla. Y el Señor podría haber hecho una excepción. Se cae el arca, y murió. No se trata de buenos, ¿sabe? Gente de buen corazón hay por todos lados. Incluso dentro de la iglesia hay gente de tremendo corazón, de excelente voluntad, pero malos hijos de Dios, porque no pueden entender que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cuánto nos postramos ante su presencia y le decimos al Señor: haz tu voluntad en mí? Alabemos al Señor. Mientras usted ora, quiero los ministros que me ayuden a interceder. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Aunque me duela, Señor, entenderlo. Haz tu voluntad. ¿Por qué sigues amarrado o amarrada a decisiones? En el nombre de Jesús, renuncia a tus pensamientos, renuncia a tus deseos. Es preferible llorar ahora. Es preferible llorar ahora. Alaba al Señor. No puedo volver al pasado y controlar que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar.
puedo más. Si tú no estás, ven y encuéntrame otra. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor paga todo temor. Y como el sol da forma a la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela. Deja de porfiar con Dios. Ven y encuéntrame otra vez. Ríndete a Él, ríndete. Ríndete a Él. Ritarra baboshata kata baba tarereha ayate. Sumérgenos, Señor, en tu presencia. Sumérgenos, Señor, en tu gloria. Sumérgenos, Señor, en tu gracia. Lo que está escrito en tu vida no lo puedes cambiar. Yo te escogí, te puse nombre, eres mi hijo, eres amado, eres amada mía. No trates de cambiar tu destino. No trates de arrancarte. Señor, como iglesia queremos hacer tu voluntad. Señor, como iglesia queremos vivir en tu presencia para hacer tu voluntad. Queremos vivir en tu secreto para vivir tu voluntad. Porque hacer tu voluntad es mejor que los sacrificios. Señor Jesucristo, tú eres quien puede abrir los tesoros del cielo. ¿Y cuántas veces los has abierto? Y nosotros nos negamos. Señor, no estoy dispuesto a perderlo todo.
No estoy dispuesto a quedar, Señor, inválido tal vez. Señor, hoy tú nos estás llamando y nos estás haciendo recapacitar que tu voluntad es lo más grande, es lo mejor que podemos recibir. Aún estás a tiempo, hermano. Aún estás a tiempo, hermana. Ríndete al Señor. No sigas porfiando en algo que no tiene pie ni cabeza. Pero en el nombre de Jesús, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él. En el nombre de Jesucristo, ríndete, ríndete a su presencia y dile al Señor que Él te guíe, te guarde. En el nombre de Jesús, a ti me rindo, Señor. A ti me rindo, Señor. Rindo, Señor, mis sueños. Rindo, Señor, mi vida. A ti, Señor, rindo también mis hijos, mi familia. Los ponemos en tu presencia para que tú hagas tu voluntad, Señor, y no la mía. Tu voluntad es perfecta, es agradable. Ayúdanos a aceptarla. Ayúdanos a caminar por fe. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Hazte, Señor, presente. Y muéstranos, Jesús. Muéstranos, Señor, tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. David tuvo estas palabras: porque fuera de ti